Queridos hermanos de nuestra congregación, muy buenos días. En esta mañana comenzamos con la serie de Juan 14. Es una serie para prepararnos para la Santa Cena del domingo que viene, si Dios nos permite. Y leo para ustedes Juan 14, versículo 1, donde el Señor Jesús dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe. No se turbe. ¿A qué se refiere el Señor Jesús? El Señor Jesús andaba con sus discípulos y, como un buen maestro, conocía bien a sus hijos. Quizás no dijeron nada, pero la imagen de su rostro fue suficiente para el Señor Jesús para ver y para saberlo, que ellos estaban turbados, en aflicción, con tristeza, con preocupación, con miedo y temor quizás. ¿Y qué es la razón que ellos no se sintieron bien? Bueno, al menos hay 3 razones. Porque, hermanos, cuando el Señor Jesús dice no se turbe vuestro corazón, no en primer lugar piensa Jesús en cosas terrenales, por ejemplo, enfermedad o dolor de su cuerpo, o faltar dinero, o faltar trabajo, o problemas en el matrimonio. Sí, son cosas que pueden mover al corazón, que pueden influir bastante a la vida, pero, queridos hermanos, eso no es el primer problema de un cristiano. El primer problema del cristiano es su relación con Cristo. Y a eso se refiere el Señor Jesús. No se turbe vuestro corazón significa yo he visto su preocupación por 3 razones. Capítulo 13, versículo 21 y 22, por ejemplo, dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Eso fue una de las razones que ellos estaban en temor y en terror. Uno de nosotros, uno de los discípulos, entonces será un enemigo de Cristo. Soy yo. Eso puede afectar a su vida espiritual, ¿verdad? Una prédica firme, una prédica dura, puede afectar al corazón de un hijo de Dios. Puede provocar que usted tiene la pregunta en su corazón: ¿soy yo un Judas? Otra razón es versículo 31 al 35, queridos hermanos. Porque, por ejemplo, en versículo 33 dice el Señor Jesús a sus discípulos: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces, Cristo de nuevo anuncia su despedida. Un poco, ¿ya? Estaré con vosotros un poco. Y donde yo voy, vosotros no podéis ir. Separación de un amado es difícil. Y para un hijo de Dios, la separación de Cristo es la muerte. Y la tercera razón, hermanos, encontramos en versículos 36 y 37 del capítulo 13, donde Jesús dice a Pedro, uno de los discípulos, versículo 38, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y me parece que eso fue un golpe para Pedro. Yo negar a Cristo hasta 3 veces. Entonces, hermanos, cuando nos tratamos de imaginar la situación, ahora comprendemos que terror, temor, miedo, preocupación llenó el corazón de los discípulos. Y Jesús lo veía. Y Jesús dice ahora en capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Y eso quiere el Señor Jesús decir también a sus hijos esta mañana en Puerto Viejo. No se turbe vuestro corazón. Y otra vez le digo, hermano, hermana, no en primer lugar hay que pensar en enfermedad y problemas terrenales. Sí, también, por supuesto, el Señor también es para las cosas terrenales. Pero en primer lugar el Señor aquí se refiere a cosas espirituales.
Porque quizás hay hijos de Dios en Puerto Viejo que tienen un corazón movido ahora, quizás por la prédica de ayer. Quizás el Espíritu destapóle pecados en su vida que usted nunca ha visto. Quizás tiene miedo. Señor, ¿soy yo un Judas? Quizás miedo. ¿Soy yo un Pedro que va a negar a Cristo? Quizás un terror. Señor, ¿un poco tiempo estará con nosotros? Oh Señor, no me dejas solo, por favor. No quiero tener esa separación contigo, porque esa es la muerte para mi vida espiritual. Bueno, escúcheme. En esta semana de la preparación de la Santa Cena, el Señor conoce sus preocupaciones. El Señor sabe que su alma clama a Dios. Cristo sabe que los hijos verdaderos no pueden vivir sin Cristo. Y el Señor Jesús dice, venga por eso el domingo a mi cena, a mi Santa Cena, y no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Dios soberano? ¿Dios todopoderoso? ¿Sí? ¿Dios del universo? ¿Sí? Creed también en mí, el mediador, Cristo, Jesús, el puente entre el Padre y el pecador, el único que puede borrar todos sus pecados y el único que puede dar el consuelo que usted necesita. Amén.